Bien, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Paola Andrea Costa Alvarado, magistrado auxiliar del Tribunal para la Paz, y presidiré el día de hoy esta diligencia en virtud del auto ARA 155 del 2024 que me comisiona para tal efecto. Me permito instalar esta versión voluntaria, siendo las 8:15 de la mañana del día 22 de mayo del año 2024. El propósito es escuchar en versión voluntaria al señor Héctor Hugo Rojas, quien fue convocado mediante auto 021 del 2024, a través del cual además se le corrió traslado de los documentos en los que ha sido mencionado y que dan cuenta de la ocurrencia de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en el departamento del Meta. Esta sesión será grabada y, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, posteriormente será trasladada a las víctimas. Para efectos del registro, procederemos con la presentación de quienes acuden a esta diligencia. Señor compareciente, por favor, infórmenos su nombre completo y su número de cédula. Buenos días, mi nombre completo es Héctor Hugo Rojas. Mi número de cédula es 86048-125. Muchas gracias, señor Rojas. ¿Quién lo va a representar judicialmente el día de hoy? El doctor Jaime Enrique Perico. Doctor Perico. Honorable magistrada, un cordial saludo para usted y demás presentes. Mi nombre es Jaime Enrique Perico Aranzazu, defensor técnico adscrito a Fondetec y en representación de los derechos del señor Héctor Hugo Rojas, quien es compareciente ante esta jurisdicción. Mis datos de contacto y notificación ya reposan en poder anteriormente radicado ante su despacho. Gracias, honorable magistrada. Muchas gracias, doctor Perico. A usted le fue reconocida personería jurídica para representar al señor Rojas mediante auto ARA 168 del 2024. Le cedo el uso de la palabra al Ministerio Público, por favor. Cordial saludo, señora magistrada, al compareciente, su defensa y a las víctimas que están en la diligencia o la verán en diferido. Comparece por parte de la Procuraduría General de la Nación, Viviana Ramírez Alfonso, asesora de la Delegada de Coordinación ante la Jurisdicción Especial para la Paz y asignada para la intervención en esta diligencia mediante la resolución 040 del 20 de mayo del 2024. Gracias, doctora. La representación de víctimas. Muy buenos días, Erika Castrillón, representante de víctimas de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado Asorbin, identificada con cédula de ciudadanía 1096-206-722, con tarjeta profesional 363198 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias, doctora. Bien, señor Héctor Hugo Rojas, según lo dispuesto en el acto legislativo número 1 del año 2017, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene como objetivo satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir al logro de una paz estable y duradera y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Perdónenme. En este marco y conforme a lo establecido por el artículo 27 de la Ley 1922 del año 2018, el procedimiento ante esta sala busca promover la construcción dialógica de la verdad, así como el logro de acuerdos aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Usted comparece hoy en el marco del caso 03 del año 2018 de esta sala por hechos definidos por la Fiscalía General de la Nación como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Las versiones voluntarias se encuentran reguladas en el artículo 27A de la Ley 1922 del 2018, que señalan que estas diligencias se practicarán en presencia del compareciente y su defensor una vez hayan conocido previamente el contenido de los informes que serán puestos a su disposición por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Siempre se le advertirá que usted no está obligado a declarar en contra de sí mismo, ni en contra de su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad. La aceptación de autoridad o participación por parte del compareciente de la versión tendrá el valor de confesión. Esta versión tiene como propósito el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad. El proceso de reconocimiento de verdad y responsabilidad, entonces, debe ser voluntario, libre, completo, detallado y exhaustivo. Asimismo, si se determina que existieron las conductas que usted participó en estos hechos y que no son admisibles, se le pondrán en conocimiento para que reconozca verdad plena, lo cual podrá adelantarse a través de audiencia pública. Durante este proceso, según lo estipulado en el acuerdo final, usted también podrá sugerir medidas de reparación a las víctimas que permitan contribuir al desarrollo de una justicia restaurativa, las cuales serán evaluadas y dispuestas por la Jurisdicción Especial para su cumplimiento en los escenarios que corresponden. Pues bien, según la información que ha copiado la sala hasta el momento, se establece que usted, señor Rojas, perteneció al batallón de
de contraguerrillas número 7, Héroes de Arauca, entre el año 1996 y 2004, años en los que se presentaron hechos constitutivos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, en los que usted aparece relacionado de acuerdo con el material acopiado por esta sala. Su contribución, señor Héctor Hugo Rojas, no solo será determinante para el esclarecimiento de la verdad, sino también para la reparación inmaterial de las víctimas. Dicho lo anterior, señor Rojas, ¿es claro para usted cuál es el fundamento y el alcance de esta diligencia? Sí, señora magistrada. Muchas gracias, señor Rojas. Vamos a proceder con la aplicación del cuestionario. Voy a comenzar con unas preguntas de índole personal. Señor Rojas, ¿a usted lo han conocido dentro o fuera del Ejército Nacional con algún otro nombre o sobrenombre? Sobrenombre, sí, señora. ¿Cómo le decían, señor Rojas? Caballo. ¿Y por qué razón, señor Rojas? Me imagino por mi altura y, pues, digámoslo, mi resistencia física para trabajar, Entiendo, para ejercer mi trabajo. entiendo. ¿Usted pertenece o se autoidentifica como miembro de alguna comunidad o grupo étnico? ¿Este es un pueblo indígena, una comunidad afrodescendiente? No, señora. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento es 15 de septiembre de 1975. La verdad, doctora, exactamente no sé, pero creo que Villado, porque pues he tenido una niñez, digámoslo, un poquito como embolatada, no he tenido un hogar total. Entiendo. ¿Cuál es su estado civil? Vivo en unión libre. ¿Cuál es el nombre de su pareja? Claudia María Carrillo Bernal. ¿Cuál es el nombre de su padre y el de su madre? No, señora, no cuento con padre y pues tengo una señora que me dio el apellido, pues no es mi madre biológica, pero pues es la señora que me dio el apellido. Claudia, Entiendo. se llama Nora Cecilia Rojas. Gracias. ¿Cuál es su nivel de estudio, señor Rojas? Bachiller académico. ¿Usted ha estado privado de la libertad por los hechos por los cuales fue convocado el día de hoy? No, señora, ni tengo conocimiento de por qué voy convocado. Entiendo, señor Rojas, ya le daremos cuenta de eso. ¿Cuáles fueron sus expectativas al vincularse a la fuerza pública, señor Rojas? Pues primero, subsistir en un mundo que me tocó difícil. Ujú. Entonces, pues lo miré como una opción laboral. Y ya después, por el tiempo y por todo, pues lo miré como misión de vida, de sacar adelante mi esposa, mis hijos y mi propia vida. Entiendo. Señor Rojas, yo le voy a pedir que hagamos un recorrido por su trayectoria militar, que me cuenten qué año entró al Ejército Nacional, a qué unidad, y de ahí en adelante, si me puede contar, por favor, en qué unidades ha estado con las fechas, por favor. Bueno, doctora, quiero comentarles de que pues sí les puedo resumir algo, porque pues relativamente he sido muy desmemoriado y a través del tiempo, no sé si fue por el COVID que me dio qué, pero me he vuelto demasiado desmemoriado, pero pues les puedo hacer un resumen de lo que fue mi trayectoria en el ejército. Sí, por favor, lo que recuerde, Algo, señor fechas, Rojas. sí les ruego que no me decía fechas porque Perfecto. Lo que recuerde, realmente señor no. Rojas. Bueno, vale, sí, señora. Yo ingresé al ejército como soldado, a prestar mi servicio militar como en el 94. En el 94 presté mi servicio militar en el batallón de ingeniero número 7, General Carlos Albán. De ahí me incorporé como soldado voluntario en el batallón de contraguerrilla número 7, Héroes de Arauca, en el cual trabajé como hasta el 2004. Y ahí salí trasladado para otro batallón, un batallón de servicios en la ciudad de Bogotá, que no me acuerdo cómo se llama. Queda en la 13,50. Y de ahí salí trasladado para la ciudad de Villavicencio otra vez, para el batallón de infantería número 20, General Servías, donde culminé mi servicio militar. Bueno, mi trabajo como militar, como soldado profesional. Más o menos, ¿cuándo llega usted al servicio, si lo recuerda? Como en el 2010, creo, como en el 2010, sí, señora, como en noviembre de 2010, llegué y fui asignado al Hospital Militar de Oriente a trabajar como conductor de ambulancia.
Entiendo. ¿Y hasta cuándo estuvo en el servicio, señor Rojas? Hasta el día de mi retiro, que fue creo que en abril del 2015, me llegó mi fecha, me llegó mi retiro. Entiendo. ¿Y las razones del retiro fueron cuáles, señor Rojas? Tiempo cumplido. Ujú, entiendo. ¿Usted goza de pensión en estos momentos, señor Rojas? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, de acuerdo a esta narración, si le entendí bien, usted estuvo aproximadamente desde el 2004 o hasta el 2004 en el BCG 7. Hasta el 2004. ¿Y recuerda más o menos cuándo llegó al BCG 7? Sí, señora, en el 96. El mes En el exacto no me 96. acuerdo, No. pero fue en el 96. Entonces, desde el 96 y hasta el 2004, es decir, 8 años, usted estuvo en el batallón número 7. Sí, tuve un lapso como de 3 meses que fui trasladado al Batallón de Fuerzas Especiales 3 en Tolemaida, pero pues por motivos de salud, de una afectación que tengo en mi rodilla izquierda, entonces me tocó devolverme para mi unidad. ¿Y usted recuerda cuándo estuvo en Tolemaida? ¿En qué año? No, no, la verdad, doctora, no, no, Tranquilo, señora. no pasa nada. Bien, señor Rojas, entonces nos vamos a concentrar en este paso suyo por el BCG 7. Entonces, ¿usted qué sabía de esa unidad antes de llegar allí? No, que tenía fama de una unidad muy buena. Ujú. Bien. Una unidad donde existía la disciplina, la mística, que es lo que uno aprende a valorar en las fuerzas militares. ¿A qué se refiere con mística, señor Rojas? La mística es la formación militar, Entiendo. el tener disciplina física, el tener disciplina de deporte, toda esa Ujú. vaina aprende a aprender uno en la vida militar y pues eso me gustaba el BCG 7. Entiendo. Cuando usted llega al batallón, ¿ante quién se presenta, señor Rojas? El cargo, quizás no recuerde el nombre, pero Bueno, uno se incorpora, en ese tiempo lo incorporaba uno, llegaba uno a la oficina y se le presentaba a un sargento que había ahí y él le tomaba el nombre y le decía, bueno, para tal fecha empieza el entrenamiento, si usted es apto, pues se le avisará. ujú. Pero ya cuando le dijeron que era apto y ya lo incorporaron, ¿quién lo recibió y qué le contaron del batallón, de la jurisdicción? ¿Le dijeron algo o no le dijeron nada, señor Rojas? No, señora, me incorporé y fue a un reentrenamiento como de 6 meses y ya, y de ahí salimos a laborar. ¿Usted recuerda quién era el comandante del batallón cuando usted llegó allí? El comandante del batallón era... No, la verdad no, maestra, no No me se acuerdo el nombre preocupe, de la persona que estaba. tranquilo, señor Rojas. Y entonces usted llega y ¿qué pasa con usted? ¿A dónde lo asignan? ¿Qué tareas le encomiendan? No, pues recién en el momento que entra uno lo incorporan y lo llevan a una área de reentrenamiento que quedaba aquí en la salida Villa Casillas. Ujú, No me acuerdo cómo se llama el punto, y ahí lo concentraban a uno. Todos ahí ujú, teníamos nuestro entrenamiento. Y de ujú. ahí nos tuvieron un tiempo, creo que fueron como 6 meses. Y de ahí pasamos a una unidad, cada cual nos repartieron a una unidad. Yo pertenecía a una compañía que se llama la compañía Cóndor. Entiendo. Entonces, ¿usted recuerda para ese entonces en el que usted llega en 1996 cómo estaba conformado el batallón? ¿Cuántas compañías tenía? Si todas eran de contraguerrillas. Sí, el batallón de contrarrillas. El Ujú. batallón en total es batallón de contrarrillas. Todos son Y yo soldados pertenecía a la Cóndor. profesionales, En ese tiempo éramos soldados voluntarios. voluntarios. Después, un régimen nos cambió a soldados profesionales. ¿Recuerda cuándo se dio ese tránsito, señor Rojas? De Como en el voluntarios a 2001, profesionales. como en ¿2001? el 2001, como en el 2001, 2000, como en el 2000, 2001, la verdad no me acuerdo bien. Entiendo. Entonces me decía cuántas compañías tenía el batallón cuando usted llegó. Tenía la compañía Águila, Cóndor, Búfalo, Escorpión y Dragón, 5 compañías. Bien. ¿Y a usted cuando llegó, bueno, de casualidad recuerda los nombres de los comandantes de esas compañías? Sí lo recuerda, señor Rojas.
o de la suya por lo menos. De pronto de la mía me acordaré que en ese tiempo estaba... Bueno, la verdad me acuerdo del nombre del comandante, pero no me acuerdo si él estaba en esa fecha, porque, pues como le digo, no. Es que ya hace más 9 años también que salimos, Ujú. o sea, estamos hablando casi de 30 años. Entonces, la verdad, es cosa que yo he echado ya a la basura, ya todo eso ya lo he sacado de mi vida. Estaba en otro cuento. Sí. Bien, entonces, y cuando usted llega y encuentra estas 5 compañías, ¿qué le dicen del batallón? ¿Qué le cuentan? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Qué le cuentan del batallón cuando usted llega allí? Bueno, más que contar es vivirlo. Ujú. Nosotros no nos sienten, nos dicen, mire, este es el batallón, no, esos protocolos de pronto serán hoy en día, pero en ese tiempo era bueno. Llegó mi hijo, reciba su armamento, su equipo y a patrullar. Usted pertenece a la compañía Cóndor, pues lo que designe los superiores. Nosotros patrullábamos lo que era, yo llegué a la Uribe Meta, nosotros patrullábamos la Uribe, Mesetas, El Castillo, Medellín del Ariari, El Dorado, Ujú. y Bien, así, muchas regiones, pero pues, le entendí que usted llegó a la compañía Cóndor, ¿verdad? sí señora, ¿Esa compañía estaba toda? la verdad no Estaba, me acuerdo, pero, ¿no se acuerda? no señora. Bien, y, pero recuerda más o menos, por ejemplo, ¿cuántos pelotones tenía esa Cóndor? Son 2 pelotones, bueno, 2 pelotones son 6 escuadras por contraguerrilla. Es que las compañías se dividen en 2 contraguerrillas, creo que así es la historia, creo, 2 contraguerrillas. Ujú, Entonces, yo pertenecía a la primera escuadra. ujú, Primera escuadra, segunda escuadra y tercera escuadra. entiendo. Esa era la Cue- compañía. ok, cuénteme un poco de esos primeros años suyos en el batallón, cómo era el día a día, qué tan frecuentes eran los combates. Hábleme un poco de esos primeros años suyos en el batallón, que además eran sus primeros años también como soldado voluntario y luego profesional. Pues normal, doctora, estábamos en el batallón, llegaba una orden de operaciones, los comandantes a mando daban la orden de alistar equipo, salir a X región, llegábamos a las regiones la orden era preservar el área y, ¿no? Patrullar, lo Ujú, básico. entiendo. Bien, a mí me gustaría enfocarme digamos, en la parte final de su paso por el batallón de contraguerrillas. Esto es entre el 2001 y el 2004, señor Rojas. ¿Usted recuerda en ese periodo, ya cuando usted se convierte en soldado profesional, quién era el comandante del batallón? Y el mayor Tamayo, ¿Usted recuerda algún no me otro acuerdo el nombre? resto, no, Tamayo, me acuerdo, Tranquilo. Tamayo. ¿Recuerda algún otro comandante del batallón en ese periodo, entre el 2000 y el 2004? Bueno, el comandante de mi compañía, García, capitán García. ¿Era un capitán? García, sí, era el capitán, era el comandante de la compañía de nosotros. Ujú. ¿Y de los pelotones recuerda algún nombre, comandantes de pelotón? Doctora, es que allá no se maneja pelotón, se manejan contraguerrillas. Pelotones de soldados regulares. Entiendo. Allá se manejan contraguerrillas. La palabra pelotón es exclusivamente para los soldados regulares. Ya nosotros entramos a una que se llama contraguerrillas Entonces, o ¿recuerda compañías. algún otro comandante? Eh, ¿De grados oficiales o suboficiales? Me está preguntando. Comencemos por los suboficiales. ¿Qué nombre recuerda, señor Rojas? Eh, Sargento. Además, chicas. Me Lo que acuerdo recuerda. físicamente de ellos, pero los apellidos sí me queda como No se preocupe, lo que recuerde, señor Rojas. Fajardo. Había un sargento llamado Fajardo. Eh,
un cabo que se llamaba, lo molestaban porque el nombre era Belisario, pero lo mataron en un combate por allá en Puerto Toledo. No, la verdad, doctora, no me acuerdo yo de nombres de... No, De comandantes de batallón, nosotros tenemos entendido que los comandantes suelen durar un periodo aproximado de 2 años. Usted me ha mencionado a Tamayo. ¿Recuerda algún otro para ese lapso del 2000 al 2004? pues la fecha exacta no sabría si es, pero No. estuvo también el mayor Vargas. Él estuvo también como en el 98 o 2000, no me acuerdo. Vargas, Ujú. el mayor, un mayor. No, Bernal, Elgin Bernal también estuvo, pero no me acuerdo la fecha exactamente está, pero también estuvo en el batallón cuando estuve yo. Pero la verdaderamente las fechas no podría Tranquilo. saber en qué fechas realmente estuvieron. Señor Rojas, ¿y usted siempre estuvo en la compañía Cóndor? Sí, la gran mayoría de mi tiempo como soldado voluntario y profesional en los Ujú. Ejércitos de Arauca pertenece a la Ujú. compañía Cóndor, sí señora. Duré un tiempo expulsado de servicio por la rodilla y pues en el hospital, en la casa, en el batallón ahí, en el batallón adentro en la unidad, en patio que llamamos nosotros. Pero eso fueron como 3 meses. De Entiendo. resto sí, yo pertenezco a la compañía Cóndor, sí señora. Bien. ¿Y usted recuerda esa compañía a la que usted perteneció? ¿En qué municipios se hizo presencia? Algunos municipios en los que usted recuerde haber estado. Los que le nombré anterior, La Uribe, Mesetas, El Castillo, Medellín del Ariari, San Juan de Arama, alrededores de Villao, Ujú. ¿qué más le digo yo? Acá Mituba Upés, San José del Guaviare, Ujú. Bien, usted Calamar. en esos municipios que usted nos acaba de mencionar, ¿había presencia de grupos armados ilegales? Sí, la gran mayoría de veces, sí señora. ¿Qué En la tipo gran mayoría de los municipios que le he nombrado, sí. y qué grupos hacían presencia en esos municipios? Pues en los municipios, pongamos lo que es La Uribe, Mesetas, Medellín del Ariari, El Castillo Meta, Ujú. San Juan de Arama, Ujú. La Guerrilla. Guerrilla. ¿Algún grupo en especial que usted recuerde? No, Guerrilla, FARC. La FARC. FARC. ¿Había Sí, presencia del señora. ELN, por ejemplo, que usted recuerde? No, por esos lados no, señora. No, Solo señora. FARC. ¿Recuerda la Sí, presencia señora. de grupos paramilitares, señor Rojas? Sí, señora. Por el lado de Gaitán, que una vez estuvimos, hubieron combates con los paramilitares. Ujú. Por el lado de Vistahermosa también alguna vez hubieron como, pero no intensos, como hostigamientos así. Ujú. ¿Qué más le digo yo? No, pues sí, eso. Ok. ¿Y recuerda qué bloque, cuál era el nombre del grupo paramilitar que hacía presencia en esa zona? En esas zonas, bueno, exactamente no sé. La verdad es que yo como en eso sí me mantuve, pues nunca Ujú. le di importancia a esos grupos, pero sí sé que había grupos que Centauros, creo que Centauros, Perfecto. y por otro lado que estuvimos una vez por allá por un lado de un pueblo, yo no me acuerdo cómo se llama, y decían que andaban los buitragueños, se rumoraba que estaban los buitragueños, que eso no se sabía ni cuál era cuál. El caso era que eran grupos paramilitares. Entiendo, gracias, señor Rojas. ¿Y cuál era la instrucción de sus superiores, de sus comandantes, respecto a esos grupos ilegales, tanto las FARC como los paramilitares? ¿Qué debían hacer ustedes respecto de ellos? No, pues el conocimiento era que eran bandidos y Ujú. que tocaba capturarlos o capturarlos. Entiendo. Y si atacaban, bueno, en ese tiempo existía una orden que era una proclama.
Ujú. que tocaba hacerle a cualquier grupo que apareciera, fuera el grupo que fuera, y alto, somos tropas del batallón, adscritos a la 7ª brigada, entréguese, ¿no? Alguna vaina. Ese era el Entiendo. programa. Bien. Pero la mayoría de veces no sé, porque casi siempre uno era sorprendido por ellos. Siempre donde uno iba, pues casi siempre los combates empezaban porque ellos lo hostigaban a uno o lo emboscaban. Ujú. Sí, señor. ¿Cómo era la relación de la tropa con la población de estos municipios, señor Rojas? Hay municipios que la relación con la población civil era muy buena. Y hay Ujú. municipios que la gente era como muy agria, digámoslo así, como muy reacia al ejército. Ujú. Entonces no se trataba con los civiles. Realmente uno entraba, hacía su trabajo y con los civiles, pues ellos allá y nosotros acá, porque pues había civiles que no les gustaba que se acercaran a las fincas o civiles que llegaban a un centro donde estaba uno y uno los paraba y les decía, disculpe, buenos días, ¿qué hace por acá el señor? Pues trabajando, hermano, ¿qué más va a hacer o qué? Ujú. Pues le hablaban a uno de manera tosca, entonces era mejor evitarlos, para evitar confrontaciones con ellos. Entiendo. ¿Y sus superiores qué opinión o qué mensaje les transmitieron sobre la población? Pues la mayoría de veces los comandantes en todos los grados era que la meta era ganarnos a la población civil para que nos informaran, para mejor dicho, formar una buena relación con la población civil. Ganarnos a la población civil era la meta. Bien, entiendo. En esos municipios que usted nos ha mencionado, nosotros tenemos entendido que había presencia de otras unidades militares. Por ejemplo, en Mesetas también hacía presencia el Batallón Vargas, y en general en esa zona del Meta había mucha presencia militar, además de ustedes. ¿Cómo funcionaba esa presencia conjunta? ¿Ustedes se coordinaban para evitar el fuego amigo? ¿Simplemente se llamaban y se avisaban que iban a estar ahí? ¿Cómo funcionaba eso, señor Rojas? Bueno, doctora, yo le voy a empezar lo básico. Ujú. Yo como soldado simplemente andaba, así como, perdónme lo que le voy a decir, andaba en el montón. Entonces decía el comandante, bueno, yo tenía una particularidad que de pronto por eso he sido nombrado en algunas indagatorias de estas, porque yo un tiempo fui puntero. A los punteros se nos informa de que por el sector va a estar el batallón tal. Entonces mucho cuidado, prudencia, hay que estar muy pendiente de la comunicación porque para evitar de pronto confrontaciones entre tropas. Ujú. Usted llegó, recuerda en este periodo del que estamos hablando, entre el 2000 y el 2004, si le fueron a su compañía o a su batallón, le fueron agregadas unidades o compañías de otras unidades militares. No, doctora, yo la verdad no recuerdo, no recuerdo. Y recuerda, Unidades como tal, no recuerdo. ok. Y recuerda si De al pronto se hacían contrario, operaciones, sí, de pronto se hacían operaciones conjuntas, pero ellos iban por un lado y nosotros íbamos por otro lado. ya, Y eso ya lo coordinan los comandantes. Nosotros simplemente cumplimos, estaban las coordenadas, nosotros vamos a andar por este lado del río y el batallón tal va a andar por el otro lado del río. No es más. ya. Y recuerda lo contrario, si ustedes fueron puestos bajo el mando de otra unidad militar. No, no señora, eso no se puede, pues yo pienso que eso no se puede. Eso cada unidad maneja a sus comandantes. Bien. Em, ¿Usted qué tan frecuentes eran los combates en esa época, señor Rojas? Hubo una temporada que eran muy frecuentes, creo que fue como el 98 bueno, exactamente no sé a qué año, pero sí como en el 2003, 2004, fue una temporada muy fuerte, fuerte, fuerte. Cuando usted me dice fuerte, ¿eran combates diarios, semanales, mensuales? Casi diarios, ahí pongamos en la orilla y meta y combates diarios. Bueno, le hablo de combates que la guerrilla llegaba a un sitio y comenzaba a dispararle a la base o al cerro donde estábamos nosotros y duraba 2, 3 días en esa tónica. Ujú. Y uno eran 2, 3 días durmiendo en el cerro, subiendo comida a los baldes porque no se podía dejar el cerro solo porque
la guerrilla lo ocupaba. Entonces tocaba mantener la posición todo el tiempo. Entiendo. ¿Usted recuerda si en ese periodo en el que usted estuvo, en este último periodo, entre el año 2000 y 2004, usted llegó a oír si, que había una relación de convivencia entre miembros del ejército y grupos paramilitares? A ver, se escuchaban rumores por las noticias. Algunos comandantes le decían a uno: hay que tener mucho cuidado, hermano, porque mire que ciertas unidades las han involucrado con los paramilitares. Y eso nos va a crear problemas, el que la unidad que encuentren con esas alianzas las van a empapelar, las van a involucrar. Entonces, ojo con eso, muchachos, ojo con eso. Entonces todo el mundo se mantenía como al margen de esa gente. Ok. Bien, hablemos un poco de las órdenes. Como usted me decía, no, pues yo estaba, y uso su expresión, dentro del montón, es decir, dentro del grupo de soldados, y a mí mi comandante me decía, haga esto o haga aquello. Hábleme un poco de esas instrucciones. ¿Quién le entregaba a usted las órdenes de lo que había que hacer? No, bueno, las órdenes las entregan a los comandantes de escuadra, que Sí. son cabos o sargentos, Sí. y ellos nos la tramitan a nosotros. Obviamente yo era puntero, entonces me daban las coordenadas por las cuales debíamos andar. Nos informaban que había otra unidad operando por el sector, que estaba, un ejemplo, de la guerrilla estaba la compañía Pepinito, no, la compañía Rondón, la compañía no sé qué. Entonces que el modo operandi de ellos o el modo de delinquir era este, que había información que habían caminos minados en tal sector, que había información que en tal sector habían personas que le daban información a ellos, entonces que tocaba pasar con mucho cuidado sin dejarnos detectar de los perros o de ellos. Entonces todos los movimientos los hacíamos de noche. Ujú. ¿Y esas instrucciones que le daban a usted se las daban de manera verbal? Verbal, sí. ¿Y era Sí, nosotros verbal. presencial o se la comunicaban por radio? ¿Cómo se las comunicaban? No, nos reunía, cada comandante reúne sus 12 hombres Ujú. y les transmite la información. Bien. ¿Y sus comandantes cómo se aseguraban de que ustedes estuvieran cumpliendo lo que se les había ordenado? Porque cada unidad tiene comandantes, como le diría yo, muy puntuales, de 12 hombres. El tipo tiene que mantener, sea cabo o sargento, tiene que mantener pendiente de sus 12 hombres. ¿Para dónde va ese tipo? ¿Qué hace? ¿Cómo procede? ¿Cuáles son sus órdenes? Y cómo, eso yo entiendo que funciona, digamos, con los comandantes directos que están con ustedes en el área, pero ¿cómo funciona hacia arriba? ¿Cómo sus superiores, el comandante del batallón, por ejemplo, se aseguraba de que ustedes en efecto estaban donde debían estar haciendo lo que se les había ordenado? Bueno, esa era la función de los comandantes de escuadra. Él le pedía cuentas al comandante de escuadra. Primero, él le pedía cuentas al comandante de compañía. El comandante de compañía le pide cuentas a cada comandante de escuadra. Y esas cuentas se entregaban, eso que usted llama entregar cuentas o rendir cuentas, se hacía ¿cómo? ¿A través del radio, de manera presencial? ¿Cómo funcionaba? Por las mañanas se hace un programa por radio y todas las compañías se reportan al mayor, al comandante del batallón. Bueno, la compañía Cóndor sin novedad, o la compañía Cóndor con tal novedad, nos hostigaron o no, sencillamente sin novedad. Bien, ya voy a hablarle de los programas radiales, pero quiero entender también si en el marco del desarrollo de estas operaciones en el tiempo en que usted estuvo en este batallón de contraguerrillas, les fueron asignados guías u orientadores de terreno para el desarrollo de las operaciones. Sí, en algunos casos iban guías, personas que nos decían a nosotros que eran guerrilleros desertados o un guerrillero que se voló de las filas y quiere dar una información, o un civil que trabaja como informante con el ejército. Eso le decían a uno que eran personas que trabajaban como informantes. Bueno. Entiendo. ¿Y esas personas cuando los acompañaban al desarrollo de las operaciones iban de civil o iban uniformados? No, ellos uniforman. Ellos se ponen uniforme porque pues obviamente una persona de civil en un combate podría ser herido por alguien porque pues está de civil. No, la persona iba uniformada y se ponía un brazalete de nosotros.
Cuando se Mm, entraba en combate se ponía un brazalete, que cada cual se pone un brazalete para identificarse, para evitar de pronto un error. Entonces entiendo. cada uno se pone un brazalete. Cuando en el momento del combate todo el mundo se pone un brazalete. El día anterior se coordina qué brazalete es. Por lo menos hoy, brazalete rojo y una clave, Colombia, patria mía, alguna vaina así. Ujú. ¿Y ellos iban con el rostro descubierto o se ponían pasamontañas? En ocasiones iban, no, ellos iban descubiertos, pero cuando llegaban a una región, a Ujú. un pueblo, se ponían un pasamontañas para salir, para pasar por el pueblo. Ah, entiendo. ¿Y llevaban armamentos, señor Rojas? No, no, señora. La gran mayoría de veces yo los miré sin armamento, ¿Quién vestidos tomaba, y con su pantalón. ujú, quién tomaba la decisión de que los acompañara un guía? Ahí sí no sé, yo creo que el comandante de la brigada le mandaría el comandante del batallón, el comandante del batallón mandaba a la persona de la compañía y ya. Esas decisiones sí no tengo el alcance para saber quién tomaba esa determinación. Bien. ¿Y usted sabe si a estas personas se les hacía algún pago por ese acompañamiento? Rumores. Se Ujú, rumoraban que algunos de esos guías que trabajan para el ejército para información les pagaban, sí. ujú. Se rumoraba, pero nunca me dijeron. De por sí con ellos, poco, porque pues uno no, por lo menos yo, siempre he sido como desconfiado. Entonces, gente que uno no conoce, unos decían que eran guerrilleros, otros decían que eran informantes de la región. Entonces, uno mejor como que se mantenía como al margen. Entiendo. Mm, y cuando ustedes ya, digamos, adelantaban o cumplían la orden esa que se les daba y supongamos que en desarrollo de una operación se daba un resultado, una captura, por ejemplo, ¿cuál era el trámite que se debía seguir? ¿Quién informaba? ¿A quién se le informaba? ¿Qué documentación se debía construir? ¿Usted sabe algo de eso, señor Rojas? Pues lo básico, lo que sabe el soldado. Lo entrega el comandante de escuadra llama al teniente, comandante de la compañía o capitán y le dice, mi capitán o mi teniente, tenemos capturado una persona o juega debajo de una persona en el combate. Ya se le incautó un fusil, una pistola, 2 granadas o X armamento. Uno simplemente Entiendo. se limita a cuidar su vida y a montar seguridad y a cumplir con las órdenes. Entiendo. Dentro del desarrollo o mejor, para el desarrollo de esas operaciones, ustedes, que eran los que estaban en el área, tenían como funciones el recabar información, el recoger información para enviarla al batallón. Sí, sí, uno paraba a los campesinos y les preguntaba, primero los abordaba, buenos días, mire, somos tropas del Batallón de Contrarrella 7 de Arauca, adscritos a la 7ª Brigada, estamos Ujú. haciendo un control de área, cuéntenos, ¿qué ha visto raro por acá? Esto, que lo otro, o no, nada, depende, eso depende de la población que sea. Hay población muy afecta, que muestra voluntad para colaborar. Y hay población que no. No, señor, no, yo no he visto nada ya, y sencillo. Por miedo, por órdenes de los grupos o lo que sea, sencillamente se mantiene al margen. Y pues eso tocaba respetarlo. Y cuando ustedes lograban recoger alguna información, ¿qué hacían con esos datos? Se le decía al comandante de escuadra. Los comandantes directos de nosotros son los comandantes de escuadra. Ujú, Los suboficiales. entiendo. ¿Y usted sabe qué pasaba con esa información? ¿Se procesaba de alguna manera? No, saber no, pues sé que la entregaban ya y ellos ya tomaban determinación, la estudiaban y miraban, bueno, si es verdad o la cotejaban, me imagino que con otros medios de inteligencia ya. Entiendo. Bien, hablemos un poco de los programas que usted nos estaba mencionando. ¿Qué es un programa radial, señor Rojas? Un programa radial es un reporte que se hace a diario, en las mañanas y en las tardes. ¿Quién le hace el reporte a quién, señor Rojas? Los comandantes de compañía se reportan al comandante del batallón y el comandante del batallón reporta al comandante de la brigada. Entiendo. Eso es como un conducto regular y el comandante de la brigada se reportará con el comandante de la división. Ujú. ¿Usted solía escuchar esos programas en ese periodo en el que usted estuvo en el BCG 7?
Pues de pronto en ciertos momentos que uno va caminando, escucha los programas, pero no todas las veces. Eso es muy raro, ¿no? Muy esporádico. Igual es no es trabajo de uno, cada cual en su misión. El trabajo lo escucha el radiooperador. Ujú. Pero, digamos, en esos 4 años usted habrá escuchado algunos programas, si le estoy entendiendo bien, no Ah, sí. diariamente, pero algunos. No, no, sí, claro, sí, claro. Además, muchos, me imagino. Y de esos programas que usted escuchó con el comandante del batallón, ¿de qué se hablaba, señor Rojas? De las novedades, Ujú, negativas o positivas, o de que, bueno, allá en la unidad, en el batallón, un tipo se voló, o un tipo se drogó y lo encontraron dormido no sé dónde, o en la unidad tal del batallón tal, una persona se durmió de guardia y le robaron un fusil, o la compañía tal, en el pueblo tal, han recaudado esta información, de ujú. todas las cosas buenas o malas que hay de todas las novedades, Dentro de se esas reportan. novedades se contaban los resultados operacionales. Sí, claro. Sí, 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 habían resultados finales, sí. Mi mayor, reportamos un combate de la compañía tal, con tantos capturados o bajas, o heridos, o muertos de nosotros. Claro, sí, señora. ¿Y qué se entendía por resultado operacional en aquel entonces, señor Rojas? Resultado final es aquel que se da después de culminar una operación. Un ejemplo, dar un sector donde dicen que está llegando la guerrilla a extorsionar, o que tienen 2 secuestrados, o que tienen un secuestrado, o que está haciendo presencia. Ujú, Entonces se llega al sector, se hace la infiltración que se llama, que es andar de noche, y llegar al sitio donde dicen que tienen secuestrado, y a X hora determinan dar, digámoslo así, como el golpe de mano, que es llegar al ujú. sitio y quieto todo el mundo, y verificar si la información es correcta o no correcta. Entiendo. Veo, usted acaba de mencionar varios tipos de resultados, ¿no? Capturas, liberaciones, incautaciones, muertes. ¿Había alguna diferencia? ¿Se valoraba mejor algún tipo de resultado que otro? ¿Era más importante un tipo de resultado que otro? No, resultado era resultado. Bien. Ah, bueno, cuando no habían bajas de nosotros sí se valoraba mucho. Porque mire, muy bien, hombre, bien, excelente, se hizo el trabajo perfecto, vea, no colocamos muertos ni heridos, excelente. Cuando habían muertos, pues bueno, hombre, bueno, se capturaron o se dieron bajas, pero mire, perdimos un hombre, 2 hombres, o Ujú, tenemos tantos heridos, ujú. ¿qué se hizo mal? Y eso. A ver, entiendo. ¿Y usted recuerda si en el marco de esos programas radiales se reportaban los resultados de las diferentes compañías del batallón? Sí, claro, de las diferentes maneras de sí, inclusive escuchaba unos reportes de otras unidades, de otros batallones. Ujú, Entonces, un ejemplo, el mayor decía a la compañía, porque como eso está, el que tiene la comunicación, digámoslo al 100% es el mayor, ¿no? Que está en un puesto de mando. El resto de unidades tienen información limitada. Esa ujú, información la complementa el mayor. Entonces dice, bueno, hoy el batallón, un ejemplo, el 21 Vargas o el batallón Servies o ujú. X unidad bajó la guardia y se le metieron y le mataron tantos soldados, o en una operación le fue muy bien. Eso. ¿Y usted cree que ese tipo de comunicación en donde se contaba lo que le estaba pasando a las otras compañías del BCG-7, pero también a los otros batallones de la brigada sobre quién iba mejor o peor en resultados, generaba una especie de competencia entre las unidades? Pues tanto como competencia no, pero sí se decía, mire, mano, ellos le están yendo bien porque están haciendo las cosas bien. A Ujú, nosotros nos ha ido mal porque pues no estamos haciendo las cosas bien, estamos dando papaya, nos estamos dejando de detectar de los civiles, ujú, estamos dejando rastros donde campuchamos. Hay que ujú. hacer las cosas bien, hombre. Al hilo de eso que usted me acaba de responder, ¿había regaños, llamados de atención fuertes, por ejemplo, cuando una unidad dejaba de reportar bajas en combate por un buen periodo? No tanto porque no reportaran bajas, porque no se hacía el trabajo como era. Podemos llegar a una región y decían que estábamos en la región y seguían estacionando, o seguían secuestrando, o seguían reclutando niños, o entraron al pueblo y mataron a una persona. Entonces decían, bueno, ¿qué está pasando? Ustedes no están pintados allá, mano. ¿Qué pasa que no están haciendo notar?
La gente del pueblo dice que está el ejército alrededor y están apareciendo secuestrados. En Ujú, tal pueblo mataron a tal persona. ujú. ¿Qué pasa? Sí, Bien. señora. Y lo contrario, incentivos, felicitaciones, días adicionales de permiso, ¿también ocurría eso cuando presentaban buenos resultados? Sí, sí, las operaciones eran exitosas y no había ninguna cosa negativa. La compañía le sumaban 3 días más, 5 días más. Ujú, Muy bien por el trabajo y ya. ujú. ¿Quién tomaba la decisión, por ejemplo, de asignar esos días extras de permiso? El mayor, el mayor Entiendo. es un incentivo que le da a la compañía para que trabaje bien. Bueno, mano, la compañía tal se sacrificó, hizo las cosas bien, vea, no tenemos muertos, se capturaron tantos bandidos o hubieron bajas en tales combates. Muy bien Ujú, por esa compañía. Tómese 3 días más, 2 días más. Y ujú. para uno de soldado, 2 días más, un día más, 3 días más, es un premiazazo. Claro. Y otro tipo de incentivos, por ejemplo, dentro viajes a a los lugares de descanso de la fuerza pública. Le- Les van a dar una semana paga, por ejemplo, no sé, en Santa Marta. ¿Recuerda que eso haya pasado? Pues, doctora, la verdad, yo le soy franco, yo nunca gocé de un privilegio de eso. Y trabajé muy bien, hice mi trabajo como me tocaba y pues, pero escuché que había gente que le daban beneficios de esos, pero usted sabe que como todo, en Ujú, las instituciones, en las empresas, hasta en los hogares, siempre hay privilegios por una persona o por... ujú, Entonces, eso lo daban a dedo, ah, es que fulanito me cae bien o ha sido cumplidor o nunca ha sido altanero o nunca ha sido esto, entonces incentivemos a eso. ya. Eso no era premio, eso no era premio por resultado, no era premios por vara, digámoslo así, se dice en el ejército, por Mm. rosca. Ya, entiendo. Comisiones al Batallón Colombia en el Sinaí también se entendían como un incentivo, como una recompensa por haber hecho bien el trabajo. En parte, sí, señora, por el buen comportamiento, eso es relativo. Ujú. En ese tiempo es relativo. No sé cómo será ahora, porque yo creo que ni No, estarán yendo con ese conflicto que hay. en aquel En entonces, aquel entonces, ujú, en aquel entonces sí era incentivo para el buen trabajo, el buen comportamiento. Miraban que usted fuera una persona intachable. Bueno, ese tipo es un tipo que cumple, que trabaja, hace bien su trabajo, ujú, no tiene ningún problema ni legal, ni porque obviamente antes de ir para el Estado, para el Sinaí, a todos los pasaban en ese tiempo por el DAS, creo que era que daba un certificado o algo así, y la bueno, la Procuraduría, no sé, y que no tenía ningún antecedente, nada, podía viajar. pero usted me acaba de decir que, por ejemplo, esos planes de moral y bienestar a lugares aquí dentro del país funcionaban, su expresión fue por vara, es decir, como por rosca. ¿Lo del Sinaí tenía la misma dinámica? En ocasiones sí, igual que los viajes, algunos eran por rosca, otros viajes eran por buen trabajo, eso sí no se puede negar. Bien, entiendo. Gracias, señor Rojas. En estos momentos Con mucho gusto, maestro. voy a decretar un receso de 20 minutos y retomamos la diligencia a las 9:25, por favor, señor Rojas. Gracias. Vale, vale, doctora, señora. Bien, buenos días de nuevo a todos y a todas. Siendo las 9:25 de la mañana del día 22 de mayo del año 2024, retomamos la diligencia de versión voluntaria del señor Héctor Hugo Rojas. En este momento le concedo el uso de la palabra al Ministerio Público para que haga sus preguntas sobre los temas abordados hasta el momento. Gracias, señora magistrada. Señor Rojas, buenos días. Voy a Buenos días, hacerle doctora. algunas preguntas en el orden que fue contestando los cuestionamientos de la magistrada para obtener, digamos, algunas precisiones que son importantes para el Ministerio Público y para el desarrollo de esta diligencia. Usted nos contó un poco sobre la relación de la tropa con los municipios. Usted nos mencionó casi 8 municipios en donde hicieron operaciones o se desplazaron en el marco de sus funciones en el BCG 7. Quisiera preguntarle sobre cuáles eran esos municipios en donde la relación con la población civil no era tan buena. Usted usó una expresión, usted nos dijo la población civil era agria con nosotros. ¿Podría decirnos
¿qué municipios tenían esa característica? Bueno, claro, sí, señora. Un ejemplo, el municipio de Medellín del Ariari. Una vez llegamos y tarde y pedimos que nos vendieran algo para comer porque llevábamos días caminando sin comida y no, nos cerraron los negocios, dijeron que no obviamente que ya estaban cerrando. Sencillo. Otras partes, la orilla de Meta. A veces para uno poder llamar a su familia tocaba esperar que entraran primero los civiles, porque si llegaba uno de primeros, decía que todavía no han abierto. Y si llegaba muy tarde, ya estaban cerrando. Entonces tocaba esperar que entraran algunos civiles para uno decirle, pero vea, están atendiendo. Y así habían regiones, como, en especial que me acuerdo, esas dos. ¿Y usted sabe por qué esto era de esta manera? Pues a ver, no. Tengo mis conclusiones, ¿no? ¿Cuáles son? Algunas porque en regiones los grupos armados le prohíben a la gente entablar alguna relación o amistad con los integrantes de la fuerza pública. Porque yo fui criado en el campo, yo conozco esa metodología. El que miremos hablando con un militar se declara objetivo militar, no es la redundancia. O se va de la región o no dice nada, pero simplemente lo cogen entre ojos y comienzan a buscar la forma de sacarlo o complicarle la vida, pues, por haber hecho una conversa o haber hecho un favor a la policía o al ejército de darle un vaso de agua o de darle una fruta o venderle una gallina. ¿Qué Y hay gente que se lo instrucción, expresa a uno. qué instrucción recibió usted durante su tiempo en el ejército sobre el trato con la población civil? Siempre los tratos que recibimos nosotros, o yo hablo por mí personalmente, fueron enmarcados en los derechos humanos. Siempre que a la población civil hay que respetarla, que no hay que confiarse en ellos, porque así como hay gente buena, hay gente mala, gente que se presta para X cosas, para decir por dónde va la tropa, para montarles un minado, pero que en sí la población hay que tenerla fuera del conflicto. Tener en cuenta de que ellos son víctimas de un sistema en guerra. ¿Cuál era la conducta suya y de sus compañeros cuando en la población civil eran quizás un poco distantes con ustedes o no les brindaban la posibilidad de acceder a los alimentos o a las llamadas? Nosotros estamos limitados. Nosotros tenemos opción de decir, no, es que voy a hacer tal cosa. No, tocaba decir, bueno, nos daban por ahí así y decíamos, bueno, vieja asquerosa, tal por cual, pero ya no te podemos, no podemos nada. Porque nosotros somos limitados, no tenemos decisión de decir, hagamos esto, no, ya, cada cual a su casa. Ya cada cual tomará su decisión propia de hacer tal cosa, pero en sí, todo el mundo sabe que las vainas eran, bueno, no nos vendieron, pues suerte. Lo pudimos a buscar a otra persona. ¿Eso podía incidir en la forma como ustedes desarrollaban las operaciones, los controles de área y demás? De pronto sí, sería uno hipócrita decir que no. Entonces, obviamente, que íbamos a hacer más retenes y íbamos a exigir más. A ver, papeles de esto, a ver. Obviamente sí, claro, sí, señora. Gracias. Con respecto a los programas radiales, usted nos contaba que eso los escuchaba el radiooperador todo el día. ¿Usted recuerda quién era el radiooperador en ese tiempo? ¿Alguno? Sí me acuerdo de la persona, no me acuerdo del nombre, pero sí había era inclusive consumido, de apellido Moreno, creo que era, Moreno, que él fue el operador un tiempo. De por sí al radio todo el mundo le huye, porque primero tiene que estar el comandante, y segundo, es una carga bárbara para andar al monte. Entonces casi nadie quiere saber del radio, ni le interesa aprender del radio nada. Ok. Con respecto a los resultados, usted nos contaba que si no había ningún resultado negativo, en sus palabras, una baja propia,
o algún impacto en la población civil que tenían que proteger o del sector, entonces sí les daban permisos y sí tenían 3 días de permiso. Entonces, la pregunta sería, si daban capturas o retenciones, ¿tenían días de permiso adicionales? Se cayó la comunicación, quedé como... Sí, voy a hacerle de nuevo la pregunta. En el caso de hacer capturas o retenciones, ¿tenían permisos adicionales? No era que fuera algo reglamentado, no es que si era una captura o una baja, se va a dar de permiso, no. Pero existía la opción de que nos dieran unos permisos. Existía la opción, estaba la posibilidad de que de pronto dijeran, bueno, la compañía tal le fue muy bien, no colocó muertos, hizo un trabajo bien en la región, 2-3 días más de permisos. Bueno, para terminar, quiero hacerle esta pregunta y quiero ponerle un poquito este primer contexto y es, ¿cuál es una función principal de la contraguerrilla a la que usted pertenecía con respecto al trabajo en medio del Meta? Una función principal. Digamos, ¿cuál era el llamado principal de esa unidad ahí? Si le hablo de manera protocolaria, preservar el orden y el derecho de los más vulnerables. ¿Qué relación tenía entonces la función o cómo podríamos describir alguna función respecto de combatir el enemigo que hacía presencia en el sector? Qué pena, no entiendo la pregunta. Era una función del BCG-7 emprender acciones ofensivas contra el enemigo, es decir, los grupos armados ilegales que hacían presencia en el sector donde operaba. Sí, era, pues no tanto ofensiva, pero sí de control. Mantener, un ejemplo, evitar que la guerrilla o los paramilitares pudieran tener en tal lado y bajaran a alguien y lo mataran. O evitar que llegaran a la finca tal y extorsionaran a fulanito. O evitar que llegaran a la finca tal y se llevaran a un pelado reclutado a las fuerzas. ¿Y cómo era la forma de medir que eso sí se estaba cumpliendo? Bueno, eso lo miden los comandantes por las ¿cómo se llama eso? Las denuncias que pone la población civil. Okay. O las quejas de la población civil. Es decir, no había ninguna relación entre formas medibles de disminuir la fuerza del enemigo en capturas, retenciones, bajas, que implicara que sí se estaba cumpliendo la función en el BCG-7. Sí, claro. Por ejemplo, en años, no me acuerdo de algunos, la fecha exacta, pero en algunos años ya miraba uno que la población civil o inclusive uno podía salir en carro de ciertas regiones que antiguamente era imposible. Las regiones que usted se venía, por ejemplo, del Guaviare o inclusive de la Oribe, ya salían soldados de permiso por tierra. Entonces uno decía, no, se está haciendo la vaina bien porque ya no hay presencia. Con diferencia que cuando llegamos nosotros a la región, el que saliera lo mataban. Por la vía quemaban carros, bajaban campesinos y los mataban. O sencillamente la orden común, por ejemplo, en la Oribe, a las 6 tenían prohibido a la gente moverse después de las 10 de la tarde. Menos los militares. Todo era incorporado. Si a usted le enfermaba a un familiar, y yo lo viví, o se enfermaba usted, tocaba esperar un vuelo y si no, no podía salir de la región. Pero ¿cómo llegaban? Cuando empezó a haber control y comenzó a haber como ese avance en la seguridad de la región, ya usted miraba a la gente, la Macarena entrar, la gente andar en sus carros, o uno le sacaba la mano y le decía, por favor, ¿me puede llevar a tal? Y claro, sin problema. ¿Y cómo llegaban a ese logro? La pregunta sería, ¿cómo llegaban a ese logro de la no presencia? Bueno, llegan al espacio del enemigo, a la delincuencia. ¿Cómo? Llegando a la región, atendiendo a la población civil, inclusive hubieron temporadas donde llevaban brigadas logísticas del ejército, que no me acuerdo las fechas, pero hubieron temporadas donde llevaban que al odontólogo, que al peluquero, que al médico, así fuera por tramar o lo que fuera, pero llevaban.
Entonces ya comenzaba a verse avance en la fuerza pública, ganando terreno en esos sectores donde la guerrilla tenía controlado totalmente todo, donde la gente del campo le decía a uno, no, es que aquí, si sacamos una vez cogimos una persona con 1 kilo de coca en un caballo y entonces le íbamos a reportar, lo cogimos con otros soldados, y entonces lo íbamos a reportar y le llevo a llorar, digo, no, mire, no me hagan ese mal, mire que llevo este kilito para comprar la comida de mi familia, porque el resto fue para pagar trabajadores y para pagar la vacuna. Usted sabe que aquí uno trabaja es para la guerrilla, para los grupos armados, porque todo lo que sale, el gran porcentaje de las ganancias queda entre trabajadores, comida y vacunas. Y pues nosotros nos llenamos de plata y bueno, jefe, hágale con su cosa. Se llevó su cosa y su caballo y se fue. Ni lo reportamos, nos quedamos entre nosotros. ¿De qué eso pasó así? Me corrige si no le entendí bien. Lo que usted quiere decir es que el enemigo se replegaba con la sola presencia del ejército en el sector. Pues no digamos con la sola presencia porque sería como si fuéramos, mejor dicho, súper invencibles. Pero sí comenzaban a buscar la salida, ¿por qué? Porque uno les hacía operaciones, se les metía más allá, se daban de pronto una captura, 2 capturas, o de pronto un encuentro armado y aparecía un muerto, 2 muertos. Entonces ellos comenzaban a replegarse, y el ejército iba avanzando y montando sus bases móviles por el sector y trayendo de pronto lo que le decía, que al médico, que a la... como para ganarse la población civil, que eso es una estrategia que es del ejército, trayendo al médico, al odontólogo, ganándose la población civil. Gracias, señor Rojas. Por ahora no más preguntas, señora Vale. magistrada. Gracias, doctora. ¿La representación de víctimas? Buenos días, sí. Señor Héctor Rojas, una preguntita. ¿Me puede recordar usted qué periodo estuvo en el BCG7 en el Meta? Yo pertenecí al BSG-7 desde el año 96 hasta el 2004 más o menos. 96 hasta el 2004. ¿Usted tuvo conocimiento o estuvo en otros unidades militares a lo largo de otras ciudades, municipios? Doctora Erika, perdóneme, pero es que ese recorrido lo hicimos al comenzar la versión voluntaria y él ya nos dio el listado de las unidades militares en las que perteneció y los periodos. Sí, doctora, qué pena, es que no, como tenía la señal entonces un poco mala, no la alcancé a escuchar, que disculpe. Señor, entonces, ¿por qué casualidad escuchaba o tuvo conocimiento de los programas radiales que manejaba el BCG? Sí, yo le contesté a la magistrada que algunos, no todos, pero algunos sí, señora. Ok. Entonces, no son ese periodo. Señora maestra, por ahora no tengo más preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bien, señor Rojas, para continuar entonces con la diligencia, me gustaría que pasáramos al apartado de los hechos. Usted manifestó en un escrito ante la jurisdicción que usted no tenía muy claro por qué de este llamado a diligencia de versión voluntaria. Yo espero que el doctor Perico, sabiendo que es una persona muy diligente, le supo explicar, pero a mí me corresponde decirle, la jurisdicción está investigando, yo me imagino que usted sabrá, los hechos que son constitutivos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, es decir, aquellos asesinatos que la fuerza pública ejecutó y que hizo pasar como si hubiesen ocurrido en el marco de un combate. Por la información que ha recopilado la Jurisdicción Especial para la Paz, nosotros hicimos varias diligencias de inspección judicial, una de ellas al BCG7, obtuvimos información que nos permite crear la hipótesis de que en el batallón de contraguerrillas, en cierto periodo en el que específicamente usted hizo parte del batallón, ocurrieron estos asesinatos que fueron reportados como bajas en combate. De manera específica, nosotros tenemos 3 hechos en los que usted aparece vinculado en la documentación operacional y es por eso que lo estamos convocando, porque nos gustaría que usted nos contara lo que recuerda de esos acontecimientos, por favor.
Entonces, los hechos sobre los cuales queremos indagar es, primero, el 30 de julio del año 2002, ocurrido en el campamento El Espino, inspección de Manzanares del municipio de Acacías, en el que fallece una persona cuyo nombre era Benito Inestrosa Grueso, a quien presuntamente se le conocía con el alias de Francisco. El 28 de junio del 2013, en la vereda El Charco 13 del municipio de Puerto Lleras, en el que falleció Óscar Hernán Betancur Osorio, y el del 9 de noviembre del 2013, en la vereda Puerto Toledo del municipio de Puerto Rico, en el que se reporta la muerte de José Migdonio Asprilla y 2 personas sin identificar. Además de estos 3 hechos en los que, digamos, su nombre aparece directamente vinculado en la información operacional, hay 2 acontecimientos más que aparecen referenciados en el documento en el que a usted se le recomienda para la comisión al Sinaí. Entonces, señor Rojas, a mí me gustaría que en la medida de lo posible usted nos cuente qué recuerda de estos hechos, comenzando por el del 30 de julio del año 2012 en el municipio de Acacías. ¿Usted recuerda algo, señor Rojas? Pues, doctora, con fechas, la verdad me sería imposible acordarme exactamente qué pasó en esa fecha. Por región, por la cuestión de Acacías, tampoco sé el nombre de la persona que cayó, porque en ese combate se vieron unas bajas, creo 2 bajas, de unos guerrilleros que estaban por la parte alta de Acacías. No sé el nombre de las personas. Creo que se lo voy a preguntar Eh, al contrario, señor Rojas, para ver si le puedo ayudar un poco a su memoria. En ese periodo en Sí, el que señor. usted estuvo entre el 2000 y el 2004, usted me mencionó que la frecuencia de los combates, pues que los combates eran frecuentes, que incluso eran casi a diario. La pregunta es, de esos combates que ustedes sostenían casi a diario, ¿se solían presentar muertes de la contraparte? ¿Era común que también se reportaran muertes de la contraparte? Sí, señora. Entonces Sí, usted me señora. decía, los combates eran casi a diario. Si el combate era casi a diario, ¿el reporte de muertes también era casi diario? No, combates casi a diario, pero bajas eran, pues, ¿cómo diría yo? Esporádicas. Esporádicas. A veces caían, sí, a veces caía uno de nosotros, a veces caía uno de ellos. Ujú, Ahí en la vía casi arriba nos mataron una vez, pero no era la compañía mía, era la compañía Búfalo, creo. ujú, Mataron al soldado Carrillo, como a las 7 de la mañana lo atacaron. Los ujú, atacaron, les dieron al peaje y mataron a un soldado, no me acuerdo. Y ujú, creo que vieron bajas ahí. Y una operación que hicimos nosotros para arriba, para la loma de arriba de Casillas, también nos cayeron 2 guerrilleros. ujú. Se encontraron con la tropa en el camino. Tuvieron Allá cruce de voy, disparos y... allá voy, porque estoy intentando ubicarlo, digamos, yo entiendo que a veces las fechas se nos van, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo, pero supongo que hay algo que no, que nos cuesta un poco más olvidar y es presenciar una muerte, ¿no? Entonces, eh, yo supongo que usted tiene ciertos recuerdos un poco más marcados de cuando en el marco de combates usted pudo presenciar que alguien había muerto. Entonces, un poco para ayudarle a su recuerdo, si las muertes no eran diarias y probablemente no eran semanales, y usted muy bien señala que eran esporádicas, quizás eran cada mes o cada 2 meses, ¿qué recuerda usted de esas muertes que se presenciaron cuando usted estaba en el BCG-7? ¿Usted recuerda hechos en particular que usted diga, mire, yo más o menos pude presenciar la muerte en combate 3 oportunidades o 2 oportunidades o 5 oportunidades? ¿Qué recuerda, señor Rojas? No, muerte en combate, muchas oportunidades las presencié. Ujú, Pero si su merced me habla del sector de la villa de Acacías arriba, ujú. me acuerdo de unos combates que hubieron allá donde cayeron 2 guerrilleros. ¿Qué Cayeron 2 recuerda? guerrilleros. Por ejemplo, usted recuerda de eso que usted trae a la memoria de Acacías, ¿quién iba al mando de la compañía? Tenía el mando de la compañía. Creo que en ese tiempo estaba, creo, la verdad no estoy seguro, creo que estaba el capitán García. Ujú. Era uno de los que estaba ahí, creo, me parece. O el capitán Moreno. Otro capitán que llamaba Moreno, no alto. Capitán Moreno. Bueno, Moreno, no me acuerdo, apellido Moreno. La verdad no estoy seguro si uno de esos dos era el comandante en ese tiempo. Ujú.
¿Y recuerda usted por qué estaban en Acacías? ¿Cuál era la misión que ustedes estaban cumpliendo allí? Ah, sí, la guerrilla estaba, sí señora, la guerrilla estaba saliendo al retén de Acacías, perdón, al peaje de Acacías, y lo estaba quemando y estaba en varias ocasiones vino y se llevó la plata, pues lo Ujú, asaltaba y quemaba un carro, se iba. Entonces la orden del batallón fue hacer una operación para la parte de arriba, ujú. donde cayeron dos tipos, dos guerrilleros cayeron. Sí señora. ¿Y qué más recuerda usted de ese acontecimiento, señor Rojas? No, nosotros salimos a la operación en la noche, caminamos toda la noche y al otro día en la mañana íbamos a hacer un movimiento para otro cerro, porque eso es puros cerritos, puras lomitas, Ujú, eso es muy quebrado. El ujú, área es muy quebrada, tiene mucha loma abajo, y en un bajo nos encontramos con la guerrilla y vieron disparos, y ujú. ya. Y en los disparos encontraron dos muertos, dos guerrilleros dados de baja. ¿Y usted qué recuerda, por ejemplo, de la vestimenta de estas personas? Ah, sí, iba uno, bueno, digo iba porque no los encontramos, ¿no? Ujú, Iban vestidos como de policía, creo que eran de policía, vestidos de prendas militares y fusiles AK-47. Eh, yo me acuerdo, había uno que cayó ahí, era uno flaquito ahí, no me acuerdo el nombre, pues, no me acuerdo el nombre porque nunca lo supe. Uno flaquito y creo que uno como moreno, que cayó más adelante, por allá estaba botado. Ahora lo encontraron. Entonces, quizás estamos hablando de un acontecimiento diferente, señor Rojas, porque en este hecho que nosotros tenemos en Acacías solo falleció una persona. Déjeme, voy a leerle alguna de las declaraciones que usted dio. Mire, una diligencia de declaración sobre los hechos, usted indicó lo siguiente. Voy a leer un pequeño párrafo a ver si quizás lo recuerda, señor Rojas. Dice, salimos al mando de mi capitán García y mi mayor Salcedo, llegamos a Guayabetal, de Guayabetal comenzamos a ascender a la parte de Manzanares, cuando llegamos a Manzanares encontramos un poco de campamentos de la guerrilla, encontramos una caleta de granadas de mortero, pólvora, la pólvora la quemaron, las granadas se destruyeron. Después seguimos andando, pasamos un río y encontramos un campamento de la guerrilla donde había camuflados de la guerrilla, se quemaron. Descansamos un rato y arrancamos normalmente. Cogimos una parte para salir por el lado de Acacías, cuando de una mata de monte nos cogieron a plomo. Nosotros maniobramos ya que era un paso obligatorio y la gente empezó a disparar hacia la mata de monte. Cuando llegamos a la mata, se realizó el registro y encontramos un guerrillero muerto. Estaba vestido de policía de color verde de los que usan ellos. Tenían un fusil, 5 proveedores, 2 granadas de mano. Nosotros nos bajamos para seguridad y ahí se quedó el resto de la gente. La escuadra mía nos vinimos. Se sacó el cuerpo en una mula hasta Guayabetal. Ah, sí, sí, sí. Sí, señora. Ah, sí, señora, ya me acordé. Era una persona afrodescendiente, un moreno, Ujú. que en ese combate cayó. ¿Y qué Y sí, recuerda ya que así yo como le he refrescado la memoria? A ver si entonces vamos en orden. ¿Ustedes estaban en ese sector cumpliendo qué misión? ¿Cómo se desplazaron? Cuénteme qué recuerda. esa operación, me parece, me trato de acordar de que íbamos en paralelo con la MOI, con una MOI, creo que era, Ujú. con una compañía, un batallón de la Brigada Móvil. Que vieron unos Mm, soldados que perdieron las piernas por minas y llegamos a un alto y lo que hice, encontraron unos campamentos, encontraron una comida, me acuerdo tanto de una casa con comida, con pasta, arroz, sardinas. De esas sardinas cogimos de papá porque llevábamos días tirando mucha hambre. ujú. Cogimos una sardina, lata de sardinas de esas, unas galletas, y el resto fue la orden quemarla. Que muchos de nosotros dijimos, uy, increíble quemar toda esa comida, Dios mío, cuánta gente está muriendo en las ciudades. Y eso era comida, pero muchísima, en una casa de madera. La orden fue quemar eso y unos uniformes y eso. Y cuando llegamos al alto se puso a llover muy duro. Está lloviendo durísimo. Cuando estamos en el alto, cuando escuchamos fue que prendieron donde estábamos nosotros, nos dispararon. Y todo el mundo disparó cuando dispararon. Y avanzamos, comenzamos a maniobrar, avanzamos
Y llegamos y en el registro encontramos a ese señor, a esa persona muerta. Llevaba una lona blanca en las costillas, Ujú. en la espalda. Y ahí estaba botado, sí, esa persona se sacó en mula, no me acuerdo hasta dónde, pero sí se sacó en un burro, en un animalito, en una bestia, hasta cierta región. Sí, señora. ¿Usted recuerda cómo, usted fue la persona que encontró al fallecido? Sí, parte de la tierra que lo encontramos, porque lo encontramos entre varios. Usted sabe que uno en el monte no se va solo, porque uno tiene la idea de que si uno hay un herido o se encuentra con más guerrilla, pues va a perder. Entonces siempre uno trata de ir 4 o 5, ir amontonados y registrando, y ¡pum! Ahí estaba el tipo muerto. Entiendo. ¿Y usted recuerda cómo estaba la persona fallecida? ¿En qué posición estaba? ¿Qué recuerda de ese momento? Sí, señora, creo que el tipo estaba boca abajo, ¿te parece? Ujú. Sí, señora, creo que estaba boca abajo, sí. Entiendo. Y usted, por la narración que le acabo de leer, su compañía dejó el fallecido ahí y se fue. ¿Quién se quedó con el fallecido? Pero la verdad no me acuerdo qué quedó ahí en la organización de esa persona, no me acuerdo. No me acuerdo, sí que quedaron alguien ahí, sí, porque tuvieron que meterlo en un palo, Ujú, así como por entre el pantalón, para ujú, poderlo bajar de ese cerro. Yo me hice a un lado porque precisamente en esos días estaba yo convaleciente de mi rodilla. Hacía pocos días me había hecho una cirugía en la rodilla y pues el mayor me obligó a entrar al área así, con mi rodilla lastimada. Esos días yo no pertenecía a la primera escuadra que la mayoría de tiempo pertenecí. Esos días estaba yo en la tercera escuadra, la última escuadra, porque es la escuadra que más anda liviana. Entonces yo andaba muy liviano, pues obviamente mis compañeros en solidaridad por mi afectación repartieron gran parte de mi peso y andaba yo solamente, se dice escotero, con mi ya. equipo básico y mi armamento básico. Ujú, Entonces, por la región como era tan quebrada, un poco de lomo y todo, yo sencillamente cuando pasó eso, yo me hice a un lado porque no podía ni cargarlo porque no tenía la capacidad por mi rodilla. Y pues obviamente no soy de los que decían no me voy a amontonar acá porque llego a un rafagazo y mato a unos 3. ujú, Entonces me hacía lejitos. ya entiendo. Sí, señora. Señor Rojas, por la declaración que le acabo de leer, hubo un intercambio de disparos. ¿Usted qué recuerda de eso? O sea, la declaración dice que alguien comenzó a dispararles desde una mata de monte y que ustedes reaccionaron. ¿Qué recuerda usted de eso? No, eso, doctor. Dispararon y nosotros retiramos, nos fuimos para encima para la mata. Ujú, Y comenzamos a rodear la mata y entramos a la mata y ya quedó en silencio todo y comenzamos al registro y estaba el tipo botado ahí. ya, pero ¿usted Eso. recuerda si se trataba de disparos de una sola persona o si era un sonido copioso de disparos? ¿Qué recuerda usted, señor No, Rojas? sí, pararon varios. Sí, pararon varios. Ujú, Pues no sabría cuántos porque pues no sería algo yo, pero sí fueron varios fusiles. Y uno conoce el disparo del fusil AK-47 porque él suena cuando sale y cuando pasa como que, pues, bueno, hay varios fusiles allá. esa era mi siguiente pregunta, ¿qué tipo de disparos eran? Entonces me dice Eran usted como que AK-47, sí, entiendo, eran como AK-47 porque el disparo del AK-47 es muy conocido. entiendo, A diferencia del disparo del fusil de nosotros, que el disparo del fusil de nosotros es un solo sonido. ya, Ese no, ese totea y después totea. entiendo. Y si le estoy entendiendo bien, entonces los disparos provenían de diferentes puntos, es decir, de diferentes personas, por lo que recuerda usted. Mm, De diferentes personas, de diferentes puntos, no tanto, pero sí eran varios en un sitio. Era Ya, como un camino. Era como un ya. camino, como una subida, entonces de ahí dispararon varios Ujú, y de ahí para acá disparamos también todos. entiendo. ¿Y cómo explican que solo una persona haya sido la fallecida? Doctora, Ujú, no sé. ujú, Pues, no sé, era un bajo, de pronto los otros tipos alcanzaron a correr como era un bajo, las balas pasarían por encima, me imagino. Y ya. este tipo le llegó su día y ahí estaba. Ujú. Señor Rojas, ¿a usted le llamó la atención que esta persona tuviera uniforme de policía? No, para nosotros era normal, la guerrilla anda en uniforme de policía o militar. Ujú. Y usted recuerda, usted me dijo que usted había
percibido a la víctima. ¿Qué tan cerca estuvo usted de la víctima, señor Rojas? Por allá unos 8 o 7 metros. ¿Usted pudo darse cuenta de dónde había recibido los impactos esta persona? En el momento no, señora. Ya después cuando íbamos lo llevaban en el caballo, sí miré que el tipo llevaba la cabeza afectada por los disparos. ¿Y es común que en el marco de un combate justamente ese sea el punto de impacto, la cabeza? Pues imagínese, doctora, 30, 15 o 20 fusiles disparando. Pueden pegar en cualquier parte. Ujú. Usted, por lo que veo de la documentación que le leí, prestó declaración por esto. ¿Alguien le instruyó, le dijo qué debía declarar, señor Rojas? No, alguien dijo, manden a un soldado a declarar de lo que estuvo en el hecho ahí. ¿A quién matamos? Me imagino, manden a Rojas. Y un día me llegó la orden, oiga, usted va a declarar para que vaya y entonces yo le dije, ¿pero para qué, mi mayor? No, pues eso es un proceso que tienen que hacer. Se tiene que legalizar la baja. No se preocupe, hermano, eso es normal. Ya. ¿Usted recuerda haber recibido días adicionales de permiso por este hecho? No, señora, yo no, ni días regionales, porque como medida no me lo asignaron a mí, que fue usted, ¿no? Una baja Ujú, ya. ujú. Salimos de la región, esa fue la único, bueno, porque llevamos como 15 días tirando hambre. Salimos Entiendo. de la región. Bien, hablemos del segundo hecho. Este hecho ocurre el 28 de junio del 2003 en la vereda Charco 13 del municipio de Puerto Lleras, Meta. ¿Usted recuerda y este es un único muerto, ¿usted recuerda algo que hubiese ocurrido en Puerto Lleras donde ustedes hubiesen reportado una muerte? Pues no me acuerdo del hecho como tal, pero sí me acuerdo de que pasamos Charco 13, que era un sitio imposible, estaba vetado para la fuerza pública. Los tipos estos armaban unas canecas de explosivos al borde del puente y creo que en alguna ocasión reventaron una caneca de esas y desaparecieron literalmente a unos soldados. Entonces a nosotros nos llegó la orden de pasar ese puente y lo pasamos como a la 1 de la mañana, sí señora. Y al otro día en la mañana hubieron combates. Ujú. No me acuerdo puntual si hubieron bajas o no me acuerdo la verdad, pero sí ¿Usted hubieron combates. recuerda un compañero suyo de apellido Moreno Palencia? Moreno Palencia, sí señora. Entonces, voy a leerle un extracto de la declaración que dio este soldado a ver si también refrescamos su memoria. Entonces Bueno, dice, sí. Moreno Palencia informó que nos quedamos en un alto, en una marañita. Entonces, como a la 1, 1:30 de la tarde, yo recibo de guardia y en ese momento me hicieron ganas de hacer el cuerpo. Estaba haciendo el cuerpo cuando en ese momento se me metió un guerrillero. Entonces ahí yo le apunté, me tocaba apuntarle pues para que él no me cogiera desprevenido. Y antes de que yo reaccionara, me disparara a mí primero, él llegó, subió por la orilla del potrero y hasta cuando llegó y encontró el trillo que nosotros habíamos dejado y volteó y miró hacia la orilla del monte y es cuando me miró a mí. Entonces él iba con el fusil listo para disparar en caso de que hubiera algo. Entonces yo estaba ahí y yo le disparé y él salió corriendo. ¿Te recuerda algo de esto? Sí, me acuerdo de la persona, sí señora. El tipo, este pelado, así como él comentó ahí, Ujú, él estaba haciendo una necesidad y el tipo, ujú, es lo que él contó, ¿no? Nos ujú. contó en el momento. Y el tipo se metió a la matamonte y cuando él se puso a observarlo, lo llevaba en la mira. Y el tipo llegó a la borda de la mata y creo que cuando, no sé, yo estaba durmiendo porque yo entregaba de guardia como, bueno, había caminado toda la noche y yo estaba durmiendo cuando escuchamos los disparos. Y en el registro encontramos a ese muchacho, a ese guerrillero de abajo. Pero ahí hubo intercambio de disparos, señor Rojas, ¿usted qué recuerda? Bueno, yo como le digo, doctora, primero estaba durmiendo. Yo escuché una plomaciña terrible y lo primero que uno hace es colocarse sus botas y quedarse tendido y ubicarse porque uno está dormido. Obviamente levanta uno como desorientado y bueno, ¿qué pasó aquí? No, que se metió un tipo a la mata y que no sé qué, y que bueno. Y cuando fuimos encontramos el tipo botado ahí. Eh, no me acuerdo si hubieron disparos de parte de la guerrilla, no me acuerdo. El caso fue que subieron muchos disparos. Ujú, Obviamente que al rato hubieron disparos. La guerrilla estaba por el sector y ujú, comenzó a hostigarnos. ujú. Entonces ustedes no tienen conciencia
de que esta persona que apareció muerta hubiese disparado. Tengo entendido, si le estoy entendiendo bien lo que usted me está narrando, que los No, disparos que usted escuchó eran de la tropa. yo Ah, ok. no, o sea, no puedo certificar de que paraba porque yo estaba dormido. Como le digo, yo estaba, imagínate, toda la noche caminando y yo era el puntero. Yo manejo un estrés, el puntero maneja un estrés Ujú. bien alto. Entonces yo estaba dormido, tendido totalmente. Cuando escuché los disparos me desperté así. ¿Qué pasó? No, que se metió la grilla, que metió la grilla y todo el mundo. Entonces yo me quedé tendido un ratico mientras me ubiqué y ya me paré y comenzamos el registro y estaba el tipo este ahí botado. Ya. Pero desde lo que le contaron sus compañeros, ellos o sea, le contaron si habían sido hostigados y por eso reaccionaron, o ellos por qué activaron sus armas. No, dijeron que yo no escuché que fueran hostigados. Escuché que el tipo se metió a la mata. Ah, entiendo. Sí, Sí, es que señora. justamente quizás eso es lo que nos llama la atención, que en el dictamen que hicieron del análisis del cuerpo, esta persona no tenía lo que ustedes llaman como tatuajes por haber disparado el arma, es decir, no tenía pólvora en sus manos. Entonces teníamos esa inquietud, si es una persona que no ha disparado, ¿por qué se disparó contra ella? Eso era lo que quería entender. Pues doctora, yo pienso de que dentro de lo legal uno va patrullando y uno pues, yo no sé cuál será la lógica de esperar que alguien le dispare a uno para uno poder dispararle. Porque si yo voy por el monte con mis nervios y mis sentidos agudos, voy más que en ofensiva, voy en defensiva, porque yo estoy cumpliendo con un deber, estoy avanzando, tratando de ganar terreno. Ujú, Y me sale un tipo, me encuentro con un tipo de frente, ujú, yo pienso, doctora, perdónenme, ujú, que va el que primero dispare. Es un tipo armado, ujú, uniformado, con un fusil. ujú, Va a disparar. Y si la persona, y estoy hablando no en defensa de la persona, sino en la lógica. ujú, Si la persona espera que no te disparen, pues los tiros no creo que llegue a reaccionar una vez que le peguen 2 o 3 tiros de fusil. ujú, Entonces, pues me imagino que el tipo, este muchacho moreno, miró que el tipo iba como de manera ofensiva y pues disparó. Me imagino, no sé sí. porque yo digo, él estaba dormido. Eso fue muy temprano, como a la 1 de la tarde, sí, más o menos. Y yo estaba dormido, Ujú. porque nosotros tenemos que ir a caminar toda la noche. A las 5 se empieza la caminata. ¿Usted recuerda en esos hechos quién llevaba el mando de la tropa en ese momento? Creo que, creo que Julián García, yo la verdad, en punto más referencial, en los años en los 2 años de mandato de ese señor García, de ese capitán, realmente a él le tocó una temporada pesada. Ujú, Fue mucho los combates que hubieron, más que en otros mandos. Al tipo ujú, le tocó duro. En esos tiempos fue bien complicado. Eh, el Estado había como declarado el ganarle terreno a la guerrilla. Y entonces, pues obviamente se afrontaba el avispero. bien, señor Rojas, yo entiendo que usted estaba dormido y que fue una situación muy difícil para usted porque lo despertaron los disparos, pero luego ya cuando se calmó la situación y comentaron entre colegas, entre compañeros qué había pasado, les contaron, o sea, ellos les explicaron cómo había tenido lugar el tiroteo, quiénes habían activado sus armas, se comentó lo que había pasado. Pues se hablaba de que lo había visto era moreno Ujú, y que, pues me imagino que tuvo que haber disparado. Yo no pienso que haya disparado. Ya nosotros no sé, uno no, esas vainas, doctora, pasan a segundo plano, eso ya es de costumbre. ujú, ya. No, es que me gustaría aprovechar su amplia experiencia militar, Rojas, digo, señor Rojas, para entender algo y es, Tranquilo. em, nos llama la atención que cuando se hace el análisis forense de la trayectoria del disparo que impactó a esta persona, la trayectoria se describe como si el disparo hubiese entrado de arriba hacia abajo. Entonces me llama la atención, pues que si esta persona, su compañero Moreno, narra que él estaba en la posición en la que estaba y que enseguida tomó el fusil,
el disparo hubiese entrado desde arriba, lo lógico es que hubiese entrado desde abajo. ¿Usted qué opinión le merece eso, señor Rojas? Doctora, pues sí. También, o sea, si me pongo a mirarlo desde ese punto de vista, Ujú, uno dice, sí, pues machica, ¿cómo? Pero también he mirado casos donde a un soldado le pegaron un tiro por allá una vez en un hombro, creo que fue como por aquí por el brazo, y le salió por aquí por debajo de la paleta. Entonces uno ujú. dice, pues, no sé, es que, doctora, pues, vuelvo y digo, no estoy hablando en defensa de nadie, ni siquiera en la mía. Estoy hablando de la lógica. Una Ujú. cantidad de disparos pueden chocar con algo, pueden dar, no sé, la verdad no sé, doctora, no sé. Entiendo. Pero pues Gracias, sí, señor si lo Rojas. miran del punto forense, pues van a decir sí, porque el tiro está desde lo alto y el tipo está, pues bueno, la decir, doctora, no sé, no podría darle una Ujú. razón. Lo entiendo, señor Rojas. Bien, y el tercer acontecimiento que nosotros tenemos reportado es un hecho del 9 de noviembre del 2003 en la vereda Puerto Toledo del municipio de Puerto Rico Meta, en el que fallece una persona. ¿Usted recuerda algo de esto, señor Rojas? Doctora, en esa región hubieron varios combates y hubieron bajas. Había un punto que se llamaba la ladrillera, que hubieron bajas. No sé si me hablará del mismo punto o me estará hablando de otro punto, no sé. Pues me voy a permitir leerle la declaración que dio justamente el capitán García. Entonces él dice, como a las 7:30 p.m. hicieron el programa con la brigada y después no recuerdo exactamente, como a las 8 p.m. estaba hablando con mi mayor por radio cuando comentó un fuerte, yo me imagino que dice, comenzó un fuerte intercambio de disparos, ya que en ese momento tenía varias avanzadas, por decirlo así, sobre el sector donde había sido el hostigamiento de noche. El teniente Flores se encontraba aproximadamente como a unos 500 metros de mi posición y él se encontraba de frente a las acciones. Inmediatamente me lo reporté a mi mayor, le informé que tenía una unidad en combate y que apenas tuviera alguna situación o algún informe le reportaba. Me dirigí hacia donde se encontraba el personal con el teniente Flores. En ese momento había como compañía y media apoyando al teniente y cuando ya pude tomar contacto con ellos personalmente, un soldado me informó que había una guerrillera abatida. Después me informaron que había otro sujeto abatido aproximadamente como a unos 100 metros. Y el soldado me dijo que ellos habían quedado quietos, pero sin embargo, de un momento a otro los sujetos comenzaron a abrir fuego y que ellos reaccionaron al ver la situación. En su declaración, señor Rojas, la que usted dio, dice, la tropa respondió al hostigamiento cuando se fue a hacer el registro, escuché que había 3 bajas, supe que era una vieja y 2 manes. Me acuerdo que había uno negro vestido de policía con traje negro, le faltaban 3 dedos en una mano. No recuerdo cuál mano, botas de caucho. La vieja recuerdo que estaba uniformada, no recuerdo los detalles, ya que pasé por la mañana y los vi de lejos. Quizás con esta lectura recuerda algo más, señor Rojas. Sí, señora, sí. Bueno, sobre el hecho de que el tipo le faltaban un dedo en la mano, yo no me acuerdo de la declaración, no me acuerdo de la verdad, no me acuerdo de la declaración, pero pues bueno, si está ahí es porque de pronto la di. Sí, esa noche nosotros estábamos en un cocal Ujú, cuando comenzamos a escuchar como si se arrastrara algo ujú, y escuchar como si enterraran algo. Entonces nos tiramos al piso y ujú, nos quedamos escuchando porque eso es algo instintivo, tirar el piso y el cuerpo se llena de nervios, se baja la tensión, el miedo siempre existirá, doctor. ujú, Entonces uno en el piso cuando de un momento a otro se armó la balacera, ujú, hablándole en palabras castizas, se armó la balacera y todos disparamos para el cocal, porque la noche anterior ya habían venido a ese cocal a botarnos morteros y a dispararnos de ese cocal. Por eso fue la determinación de sacar esa escuadra ujú, como una avanzada. ujú, Y todos disparamos para allá, tan, 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 tan. Y que vino el resto de gente, hicimos el envolvimiento, la estrategia de por la derecha, por la izquierda, fuego en movimiento, siguieron disparando porque ellos seguían disparando, la guerrilla seguía disparando. Y por la carretera escuchaban carros y todo, nosotros dijimos, se nos metieron. Porque en ese tiempo el batallón de nosotros estaba muy diezmado, estaba muy poca gente porque entramos en una época donde todos los días mataban uno, soldados, una cazabomba. Entonces mucha gente se llenó de miedo y se fue. Se fueron, me acuerdo que fueron como 70 de baja de una sola cochada. Y bueno, en el registro encontraron a una mujer, ¿sí?
y a unos pasos encontraron a otro, y en la Matamoros encontraron a otro. Y se recuperaron, me acuerdo que recuperaron como unos fusiles y una pistola, creo que fue. Algo así, y creo que hubieron 3 capturados. Sí señora, anoche creo que hubieron 3 capturados. Pues es raro porque en los reportes nosotros no tenemos las capturas, solo tenemos las muertes, pero ¿usted recuerda capturas, señor Rojas? Sí señora, esa noche los civiles siguieron y hicimos un avance alrededor del sector, y un civil trajo tres personas, se entregaron, pues, digamos que se entregaron. Y esas personas al otro día, yo me acuerdo que los mandaron en helicóptero para Villavicencio. Entiendo. Usted, por lo que veo, prestó declaración sobre estos hechos. ¿Alguien le dijo qué era lo que debía declarar, señor Rojas? No, señora, pues uno declara lo que pasó. Nadie, eso es como, perdónenme la palabra, eso es como, para no decir algo feo, nadie quiere sentarse de eso. Mandan al más pendejo y como uno es un soldado, vaya, y usted vaya, decláreme, vaya, pero no es lo que pasó. Entiendo, señor A Rojas. estas alturas uno pensaría de que eso ya pasó, porque pues imagínense, uno estaba dentro del marco legal, se supone que uno pertenece a una institución legalmente constituida y está en defensa del pueblo y que no sé qué. Pero pues mire, a esa altura, yo 8 años después de haber tirado, casi 20 años de haber pasado eso, cuando yo ya tengo otro que hacer, sacar a mis hijos adelante, de salir adelante, de vivir mi vida, y me toca volver a vivir todo esto. Esto sí, para uno no es fácil, doctora, pero bueno, estamos cumpliendo. Lo entiendo, señor Rojas, muchas gracias. En estos hechos, ¿usted logró ver dónde habían impactado los disparos a las víctimas? No, señora, la verdad no me fijé en eso. Mire que eran muertos ya. Sí, mire la muchacha y a los otros botados en un potrero, donde los sacaron para embarcarlos en el helicóptero. Sí los miré ahí. Pero pues no puse cuidado donde iban impactadas las personas. Perfecto, gracias, señor Rojas. Vale. Sí. ¿Usted recuerda quién se llevó los muertos y hacia dónde se los llevaron? Los muertos los sacamos nosotros, pero para un potrero. Ahí, pero nosotros hablamos de mis padres. Sí. Para un potrero hay que cuando estábamos cambuchados, que era un claro donde podía aterrizar un helicóptero. Y al otro día creo que, yo no me acuerdo si fue en helicóptero o en bus, en carro que sacaron, pero lo sacaron. Pero ¿y el helicóptero hacia dónde iba? ¿Usted sabía? ¿A la brigada, al Vargas? No, doctora, no. Yo no. La verdad, doctora, no. No sabe. Ni idea, doctora. Esa información es limitada para uno. ¿Se puede? Ya. Entiendo. Muchas gracias, señor Rojas. En este momento le cedo el uso de la palabra al Ministerio Público. Gracias, señora magistrada. Señor Rojas, voy a regresar acá a mis apuntes para identificar las preguntas que he señalado que puedo hacerle. Cuando usted nos contó del primer hecho, usted nos dijo que no les dieron días de permiso por esa baja, pero que llevaban casi 20 días pasando hambre y que salieron del área de operaciones. Entonces, quiero que nos posicionemos ahí. ¿Qué significa para usted que estaban pasando hambre? ¿Nos puede explicar qué pasaba, qué estaba pasando y cómo sucedió? Bueno, claro, sí, señora. Primero, yo no signifiqué que no nos dieron permiso. Si me dieron permiso o no me dieron permiso más días, no me acuerdo. El caso fue que nos sacaron del área. Segundo, aguantando hambre literalmente. Llevábamos días con ración. La ración es una comida que legalmente no es comida para un ser humano, pero bueno, uno se limita a eso y se expone a eso cuando está en una institución como esa y uno sabe que así es. Entonces duramos unos días con una ración que era una ración que es para un día, tocaba dividirla para 2 días, porque ¿cómo se llama eso? El clima en ese sector es muy húmedo, muy nublado, y el terreno es muy quebrado, hay mucha loma, entonces no puede llegar un helicóptero a cualquier momento a traer víveres.
tampoco puede entrar un carro a traer comida porque obviamente se va a quemar el punto donde está uno. Se supone que es una operación de infiltración, una operación donde uno va caminando oculto para que no sea detectado por milicianos o por la misma guerrilla. Y muchas veces tocaba andar por los huecos, entonces va uno muy vulnerable. Entonces se trata de ser muy, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo le diría yo? Muy precavido para andar, muy silencioso, no dejar tanta huella. Y sí, llegamos, entonces al último tocó, yo no me acuerdo si era, bueno, esa operación fue muy larga, esa operación duró como un mes, esa operación. Tocó al último hacer arroz con carne frita y pataconas. ¿Quién nos trajo? Alguien, no sé quién trajo eso, el que hay que repartir. Hicimos la carne con arroz y pataconas, que el arroz algo como menos lo algo y la carne ya casi como de mal sabor porque usted la echa en una mochila y una bolsa y empieza a andar por los trozos. Esa es la forma como sobrevivimos esos días en esa operación. ¿Quién era el responsable de proveerles las raciones o la provisión de la alimentación de toda la operación? Pues me imagino que el responsable del ejército. Y en ese momento recaerá sobre el mayor y el comandante del batallón. Entonces, la falta de provisiones para los días de la operación, ¿usted a qué la atribuye? La atribuyo muchas veces a ilógicas. Ilógicas porque una operación con la gente hambriada ya no es operación, ya la gente comienza a buscar cómo sobrevivir, a buscar qué me como. Pero pues es la política de ellos y son los que mandan, uno simplemente cumple. ¿Eso era recurrente en las operaciones del BCG-7? Tantas muy recurrentes no, pero sí hubieron ocasiones que por táctica, que por preservar ¿cómo se llama? La infiltración, se decía, que por preservar la infiltración no iban a quemar la infiltración por ir a llevarle una ración a una persona. Esta guerra es absurda y habemos personas que por una u otra razón estamos sometidos a ella. Esa circunstancia de pasar hambre durante la operación o durante las operaciones, ¿qué impacto tenía en usted? Claro, doctora, mucho impacto. Hambre, la úlcera terrible, una gástrica que no podía ni caminar ya casi. Desespero, desosiego, ganas de irse de baja uno. Pero este es un país de oportunidades. Si no tienen oportunidades, ustedes que estudiaron mucho menos nosotros. ¿En sus compañeros igual? ¿Podría decir que eran más o menos los mismos efectos? Bueno, todos los seres humanos somos diferentes y actuamos diferente y razonamos diferente y pensamos diferente. De pronto para unos sí, para otros no, pero se me preguntó a mí y ese era mi concepto. ¿Tomaban algunas acciones para poder salir de esa situación, de esa desesperación? No, con esperar, cumplir hasta que dijera la orden. Obviamente que ayer momentos que la gente se empezó como a rebelarse a los comandantes. No, hombre, pero esta aguantada no es tan pendeja. ¿Qué vamos a hacer aquí tirando hambre? No sé qué. Pero no. ¿Ustedes sabían que si daban alguna baja iban a salir del área de operaciones? No, señora. Al contrario, a veces se da una baja y se empiezan a seguir. Hay que seguirlos porque se metieron por tal lado, según la información van por tal lado, entonces voten por tal lado y todo. Nosotros en el monte, en el campo de combate somos maquinitas, manejadas al gusto de los comandantes. De todas las operaciones que usted adelantó en el BCG-7 en esos 8 años que estuvo ahí, si nos pudiera dar una proporción de las operaciones que una vez dada la primera baja resultaron en salida del área de operaciones, ¿cuál sería su porcentaje? No, la verdad no podría decirle en cuántas, porque tendría que tener claro en cuántas nos sacaron y en cuántas nos dejaron. Entonces, no, la verdad no tengo claro en cuántas nos sacaron o en cuántas nos dejaron. Pero su recuerdo es en constante, de eso ¿había porque una baja, había salida o no es constante el recuerdo en usted? no, hubieron operaciones que hubieron bajas y salimos. Y hubieron operaciones que hubieron bajas o pérdidas de compañeros y tocaba seguir. O también hubieron operaciones donde perdíamos compañeros y salíamos. Porque ya se quemó la infiltración, porque ya no tiene razón de ser la operación. Ok, o sea que podríamos decir que no era una forma de salir del área de operaciones pese a estar pasando hambre y necesidad. No era una forma dar una baja.
No, no señora, no era, o sea, lo protocolario o lo reglamentado, ¿no? Era, no sé cómo lo manejarán los comandantes. Bueno, se quemó la operación, sáquenlos. O bueno, hay que seguirles avanzando, no sé cuál era. El caso es que unas veces sí y otras veces no. ¿Pudo escuchar si en algún momento sus compañeros pensaron en planear una baja contemplando salir del área de operaciones? No, señora, nunca escuché, ni planeé, ni me presté, ni colaboré, ni escuché que van a hacer esto para eso, no, señora, en ¿Durante ningún su momento. paso por el ejército lo escuchó en alguna unidad? Perdón, ¿lo escuchó cómo? En qué sentido? ¿Escuchó de alguna unidad que hiciera o planeara dar bajas para obtener permisos, beneficios, salidas del área de operaciones, viajes? No, pues, no podría decir de otra unidad porque yo pertenecía a una unidad y siempre pertenecía a la unidad. Entonces no podría hablar de otras unidades porque no tenía razón de escucharlos. Cada cual en su región y en su sector. Y de mi unidad no lo escuché nunca. Gracias, señor Rojas. Gracias, señora magistrada. Con mucho gusto. Muchas gracias, señora procuradora. La representación de víctimas. Sí, sí, señora. Señor Héctor, escuchando, usted manifestaba que un civil llegó con 3 personas a entregarle al pelotón o en el que usted se encontraba. ¿Esa persona recibió algún dinero o algún beneficio por entregar a estas 3 personas? No, señora, por lo que dentro de mi conocimiento no está, sabes, señor plata, no, pero saqué mi conclusión y digo para todos que esa persona era simplemente un campesino que los guerrilleros le dijeron por miedo, por precaución, por estrategia o por lo que sea, le dijeron, acompáñenos, porque el señor era de la finca allá abajito. Era un campesino de los que mirábamos casi que se puede decir que a diario, rondando por el sector. Esa persona fue la que trajo a los tipos estos ahí. ¿Usted tuvo conocimiento frente si de pronto el comandante o la persona que estaba a cargo del pelotón suyo, donde usted se encontraba, utilizaba personas orientadoras o guías para poder hacer este tipo de operaciones o capturas? ¿Me está hablando en este momento o en todo el tiempo de mi gestión, de todas las operaciones? En todo el tiempo que usted se encontró prestando Sí, sus habían servicios. personas que llegaban como guías. No sé de dónde los sacaban o quiénes eran, pero sí eran personas que llegaban como guías a la unidad. Y eran los que guiaban la tropa. Bueno, por este lado, miren la finca tales, pero sí, señora. Esas 3 personas que ustedes capturaron o que el civil entregó, ¿qué pasó con ellas? ¿Qué No sé. fue de ellas? ¿Las soltaron? ¿Resultaron No, después? soltarlas obviamente creo que no, pero no sé, a ellos se los llevaron en el helicóptero, los sacaron, capturados. Frente a usted mencionaba que habían dado unas bajas en combate, esos levantamientos, ¿cómo se hacían o cómo era el procedimiento normal o legal para hacer el levantamiento de estas personas que daban de bajas en combate? Bueno, cuando su merced me habla de levantamiento, pues no sé quién cierra la palabra levantamiento. Lo que yo le hablo es de que Bueno, cuando, lo que yo le sí, hablo es que los continúo. cogían, los alistaban en un punto, inclusive uno mismo la ayudaba a llevar, los ponían en un punto, creo que les tomaban las fotos, reportaban y venía el helicóptero y los llevaba. ¿Tuvo conocimiento o cómo era eh, eh, el expresar o el conocer de su comandante o el pelotón frente a presidentes de juntaciones comunales, frente a la población civil, cuando hacían las operaciones o cómo era el recorrido frente en las comunidades o en lo que ustedes hacían los recorridos? Perdón, qué pena, no le entendí la pregunta, pues, muy larga y no alcancé a captarla, qué pena. ¿Cómo era la relación de ustedes con la población civil y qué concepto tenían ustedes frente a los presidentes de juntaciones comunales, a derechos humanos, o cómo ustedes hacían el recorrido o la comunicación frente en las comunidades donde ustedes se encontraban? Bueno, le voy a resumir lo que entendí como pregunta. Usted me quiere preguntar cómo veía yo el trato entre comandante y gente de la región, presidentes de la Junta y eso. Sí, ustedes.
Como todos ustedes, sí, como el relacionamiento con la población civil, los presidentes de juntaciones comunales, si ustedes de pronto se presentaban frente a ellos o ellos los buscaban, ¿cómo era como esa relación con ustedes estando en el territorio con la población civil? Bueno, pues yo no sé si se reunían con el presidente de la Junta, o qué no, pero sí yo miré varias veces que llegaban personas civiles a hablar con el comandante. A decirle, mire, es que no queremos que los soldados se arrimen al palo de naranja porque roban las naranjas, o no queremos que se arrimen a la cerca porque rompen la cerca, no tienen cuidado y pasan y rompen la cerca. O mire, no quiero que saquen el agua del pozo. Otras partes, la gente era más afectada. Uno, mire, ahí hay naranjitas para que coman si quieren. Entonces el trato pienso que era de acuerdo a la disposición de la gente. Ok, listo. No, maestra, no más preguntas. Muchas gracias, abogada. Muchísimas gracias. Señor Rojas, ¿a qué le atribuye usted su comisión al Batallón Colombia en el Sinaí? A mi buen trabajo, doctora. Yo trabajé, bueno, hasta ahora me entiendo que 8 años en el Héroe de Arauca, y pues traté siempre de andar dentro del marco legal, hacer mis cosas bien. Nunca di un motivo de sanción, nunca di un motivo de que me llamara la atención. Siempre traté de ser muy idóneo en mi trabajo. Entiendo. Señor Rojas, para cerrar, tengo un par de preguntas muy directas. La jurisdicción tiene noticias y algunos de sus compañeros ya nos han reconocido en diligencias similares a estas la ilegalidad de algunos de los resultados que se reportaron como bajas. Mientras que usted estuvo en el BCG-7 o luego con el paso de los años, ¿usted llegó a saber que eso ocurría en el batallón? No, señora, en el batallón Héroe de Arauca, lo puedo decir a ciencia cierta y a plena luz de cualquiera, que nunca escuché, ni vi, ni me presté, ni escuché que mataron a una persona que, como he escuchado hoy en día, ¿no? De los falsos positivos, que lo uniformaron y lo mataron o que lo hicieron pasar por guerrillero. Nunca lo escuché. Siempre que hubieron bajas, siempre las miré que fue dentro del marco legal. Personas uniformadas, con sus fusiles, dispuestos a matar al que la atravesara por delante. Muchas gracias, señor Rojas. Bien, señor Rojas, de esta diligencia se construye un acta que le va a ser remitida a su correo electrónico. Le pido por favor que abra el documento y lo revise. Si quiere que hagamos algún cambio, alguna adición, que reformemos algún dato, por favor no lo deja saber vía correo electrónico, sino simplemente nos responde con una línea que está aprobado el documento, luego se lo enviamos a su apoderado, al Ministerio Público de la Representación de Víctimas, y eso vuelve al expediente. Bien, para dar por terminada esta versión voluntaria, se recuerda que su desarrollo ha estado orientado al esclarecimiento de la verdad y a la materialización de la justicia restaurativa. Agotado el objeto de esta diligencia y siendo las 10:27 de la mañana del día 22 de mayo del año 2024, se da por terminada la versión voluntaria del señor Héctor Hugo Rojas. Muchas gracias a todos y a todas por su participación y asistencia. Buen día. Buen día. Muchísimas gracias. Buen Gracias. día. Hasta luego. Feliz día para todos. Feliz día, doctor.